una corriente a lo largo de un conducto. A este señor, escritor francés, supuestamente se le ocurrió algo común. Él razonó así: si yo pongo un agujero lateral, el fluido, que tendría que ser un líquido, porque es un piezómetro abierto aquí, va a ascender hasta cierto nivel. Ese ascenso tiene que ver con la presión que tenga la corriente, porque aquí afuera está atmosférica. Entonces, aquí la presión es mayor, tiene que subir. Entonces, yo simplemente diría: la presión de la corriente es lo que hay aquí, que es atmosférica, más el efecto de esta corriente. Pero también puedo poner un tubo doblado y abierto en su extremo, que está dentro del conducto, y oriento el tubo de tal manera que sea paralelo a la velocidad que trae la corriente. Entonces, allí va a ocurrir algo como esto: el fluido va a subir, pero ahora sube más. ¿Por qué? Porque al ponerlo así lateralmente, la velocidad no va a afectar lo que sube. Pero si yo lo pongo recibiendo el impacto de la corriente, obviamente esa velocidad sí va a afectar lo que sube. Es decir, este nivel aquí está más alto que este, no solamente porque la corriente tiene presión, sino porque tiene velocidad. Aquí, como pueden ver, la boca del tubo la ponen prácticamente en la misma posición longitudinal que el piezómetro. Lo que pasa es que la desaceleración que sufre la corriente de esta velocidad B hasta este punto, donde ya no hay velocidad, ocurre sobre una distancia sumamente pequeña. A este punto se le llama el punto de estancamiento. Los españoles les gusta llamarlo el punto de remanso. Ese punto de estancamiento se generaliza y se dice lo siguiente: si un fluido es desacelerado hasta el reposo, se alcanza el punto de estancamiento. Si yo disparo un chorro de agua contra esa pared, donde el chorro impacta la pared, ese es un punto de estancamiento. O sea, no tiene que ver nada con esto, pero ven. Entonces digo, se generaliza la existencia de este punto a cualquier flujo. Es más, yo no tengo por qué tener el punto de estancamiento, y vamos a ver que yo puedo calcular cuáles serían las condiciones si lo obtuviese. Ese punto de estancamiento se acostumbra a denotar por el índice 0 o O. Algunos ponen O, otros ponen 0. Lo de 0 es porque la velocidad aquí es 0. Bueno, ¿qué tal si aplicamos Bernoulli? Entre un punto aquí, alejado del arreglo, y en el punto de estancamiento. Alejado del arreglo, aquí está el trío de Bernoulli: presión, elevación y velocidad. En el punto de estancamiento hay una presión, hay una elevación y no hay velocidad, por definición del punto de estancamiento. Despejo de aquí P0. Y ahora puedo entender qué fue lo que pasó aquí. ¿Ven? En el piezómetro, el nivel subió hasta acá debido a la presión que hay aquí. Pero en este tubo, el nivel subió hasta acá debido a la presión que hay acá. Y la presión que hay acá es la que hay aquí más el efecto de la velocidad. ¿Okay? Esto es la presión de estancamiento. Entonces aquí se le ocurrió: bueno, pero aquí es una bombita que no la vamos a dejar de vaciar.
Eso quiere decir que si yo puedo medir P y puedo medir P0, aquí lo estaría haciendo, yo puedo despejar de aquí B y tengo una fórmula de medir la velocidad. Repito, la corriente viene y cuando ya es inminente que va a chocar contra el tubo, es cuando comienza la desaceleración. Eso lo muestran estudios experimentales con instrumentos de otra naturaleza que permiten ver cómo cambia la velocidad. O sea, es una desaceleración muy rápida, muy rápida. Entonces a Pitot completamente se le ocurrió algo más práctico. ¿Qué tal si eliminamos este piezo y ponemos un tubo de esta forma? El tubo son dos, uno concéntrico a través del cual medimos la presión de estancamiento y uno externo a través del cual se toma la presión estática, así se le llama, como contraposición a la de estancamiento y a la dinámica, porque esto lo llaman presión dinámica. Ajá, pero ¿cómo se toma? Aquí hay unos agujeros, ¿eh? Estos son agujeros. Entonces el fluido viene aquí y por acá se capta la presión estática. Bueno, pero yo lo que quiero es la presión aquí. Efectivamente. Esto ha sido fríamente diseñado para que cuando el fluido haga esto, bordee el tubo y esté pasando por aquí, ya él recuperó la presión que tenía acá. Y podemos imaginar que se hicieron ensayos, y usted va a construir, porque lo quiere hacer, un tubo Pitot, y tiene que seguir unas normas que existen. Tubo Pitot según una norma tal, ASME, British Standard, Obenin. ¿Okay? Entonces, a través de este espacio, que es el espacio entre el cilindro externo y el cilindro interno, tenemos la presión estática. Usted pone un medidor diferencial de presión que están midiendo. ¿Cómo es este medidor? No importa. Eso no forma parte de la ecuación del Pitot. Después, cuando usted sepa cómo es el medidor, va a reemplazar esta expresión por lo que le dice el medidor. De pronto el medidor se la da directa. De pronto es un manómetro diferencial en uno. ¿Okay? Pero esta es la ecuación que es válida para cualquier Pitot. Dije cualquiera, pero aquí se está usando Bernoulli y por consiguiente es incompresible. Si fuese compresible, hay que hacer correcciones, que también están en el bronce. ¿Es este un equipo que nos vamos a conseguir si vamos a trabajar en la industria? Probablemente no. ¿Okay? Es cierto que este es un equipo más académico que industrial. Sin embargo, yo recuerdo claramente, hace un montón de años, unos jóvenes acá contaron lo que habían hecho cuando hicieron pasantía en lo que en aquel entonces se llamaba Cementos Mar. Esa cementera que queda para San Francisco. Entonces, en ese entonces, yo supongo que todavía está, hay una chimenea gigantesca y ellos tienen algunas dudas sobre la cantidad de gases que salían. ¿Cómo hacer? La chimenea tenía en la parte de abajo una compuerta a través de la cual, cuando la chimenea estaba apagada, podían entrar los trabajadores y retirar la ceniza. Entonces a alguien se le ocurrió, vamos a poner cuando esté operando con todos los accesorios adecuados, vamos a meter ahí un tubo y lo vamos a desplazar a lo ancho de la chimenea, un tubo común. Medimos la presión y con eso vamos a ser capaces de estimar
la velocidad en diferentes partes de la chimenea. Integramos esa velocidad con respecto al área por un método aproximado y ya estamos midiendo aproximadamente el caudal de masa. O sea que eso se puede hacer. Eso no estaba diseñado para hacer esto, ya se les ocurrió. Entonces, ese es un ejemplo de por qué a veces... En San Francisco, ¿verdad? Sí, San Francisco. ¿Por qué a veces se pueden llegar a conseguirse un pitot en la industria? Pero no es habitual. No es habitual. Porque el pitot lo que nos da es la presión en punto. Y muchas veces, si necesitan la velocidad en punto, quise decir, si necesitan velocidad, en la industria está más interesada en la velocidad media. Una velocidad que me describa el movimiento de la corriente con un stop. Bueno. ¿Qué viene después? Lo que anunciamos al principio. Esa ecuación está sospechosa, se parece mucho a la primera ley. Vamos a ver qué pasa. Pero ese ya va a ser para otra oportunidad. Para el martes vamos a resolver